¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos una charla especial, un testimonio que creo que es importante y además sensible, un testimonio que quiero cuidar bien, tanto al testimonio como la forma de tratar esta charla. Nos enmarcamos de nuevo en ese caso de Daniel Sancho, en ese crimen atroz que tuvo lugar hace ya unos días, algo más de un mes y medio en Tailandia, y del que hemos estado hablando muchísimo. Y quizás ese es uno de los problemas, que se ha hablado mucho y que muchas veces hemos confundido la información con la intoxicación, la desinformación, o se le está dando credibilidad a una serie de testimonios que afectan ya sea a una de las partes implicadas, a Daniel Sancho, y especialmente es más sensible el tema con la parte de la víctima, que siempre lo señalamos y lo decimos, la víctima real que hay en este caso, que es el cirujano, el médico Edwin Arrieta, y desde aquí siempre nos acordamos de la familia de la víctima y queremos mandar esos ánimos porque entendemos que es una situación muy complicada. Hoy, fijaros, viajamos, esto es la magia de este canal y la magia de YouTube y de las tecnologías. Hoy viajamos hasta Punta Arenas, en Chile, en la frontera con Argentina, y vamos a hablar con una persona que conoció y conocía bastante bien a Edwin Arrieta, especialmente su faceta profesional, porque este testimonio que tenemos hoy es una persona que estuvo en manos del doctor Edwin Arrieta, porque fue él quien hace unos años, ahora nos lo contará, le operó. Para mí es un placer y quiero agradecerte personalmente, Jessica Andrade. Muchas gracias por estar en este canal con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Bueno, no sé, buenas tardes para mí acá. Sí. Sí, claro, no, tenemos esa diferencia horaria. Son 5 horitas, ¿no? Entre España y Sí, Chile. sí, son 5 horas. Ante todo, darte las gracias por contactar conmigo a través del teléfono del canal, y gracias por brindarnos este testimonio que hoy vamos a escuchar. Como comentaba, y luego tú misma dirás o describirás cómo te conocía o qué mote te ponía cariñosamente él en cuanto a paciente, porque creo que se refería a ti como su paciente favorita, ¿no? Luego lo veremos, y que tú le decías, sí, eso se lo debes decir a todas. Permítame, antes de hacer ese viaje en el tiempo, que te pregunte, ¿no? ¿Cómo viviste tú esos días de agosto? ¿Dónde te enteraste tú y por qué vía lo que había ocurrido con tu médico, ¿no? Con tu doctor, con Edwin Arrieta? Mira, yo viajé a Colombia, Sí, fui al matrimonio de una amiga sí, a Bogotá. sí, Yo le había enviado a él la información de que iba a viajar, pero sí. estuvimos hablando por WhatsApp y me dice él que él venía a Chile y que después iba a hacer un viaje. Y justo coincidía con los días en que yo iba a estar allá. De todas maneras, tampoco nos íbamos a ver. Estuvimos hablando y me dijo, no, porque yo estoy como a 1 hora y algo, 1 hora 15 de Bogotá en vuelo. Ajá. Entonces, nada, habíamos estado hablando incluso anterior a eso por una cirugía que yo me quería hacer, o sea, me quería hacer como un retoquito. Sí. Y él siempre me decía que no, que estás muy guapa, que no lo hagas todavía, que no. Ya. Él nunca tenía prisa para operar a nadie. Siempre se De tomaba hecho, su. perdona que te interrumpa, Jessica, porque veréis que tenemos audios. Jessica nos ha aportado algún audio que nosotros vamos a escuchar con toda la sensibilidad del mundo. Tenemos muchos audios, pero solo vamos a poner un par, básicamente para darle el contexto y la credibilidad al testimonio y a la historia de Jessica, y porque queremos ser sensibles con lo mal que lo está pasando ahora la familia. Pero entiendo que puede ser un testimonio importante estos audios que nos ha aportado Jessica, para que veamos que sus palabras tienen una traducción en esos audios. Perdona, Jessica, que te he cortado. Vale, entonces estabas en Colombia y regresaste, ¿no? Yo regresé de Colombia
me parece que dos, el 2 o el 2, el 2 De de agosto, agosto. y me quedé unos días en Santiago. Sí, Me regresé el 4 o 5 a Punta Arenas, y ese día por la noche me escribió una sí, amiga, no me acuerdo si fue el lunes o el martes, que me escribió una amiga y me envió una foto, porque mi amiga andaba en Argentina, y me dice, Jessica, hay una noticia sobre tu médico. Y me envió así como por el WhatsApp la foto, y yo comencé a buscar, no sé, eran como las 11 de la noche mía, sí. y claro, yo no lo podía creer, no, me metí a su Facebook, había muchas condolencias, pero lo que más me impactó fue leer y ver eh, el testimonio, ¿cierto?, de la persona que lo había hecho y que estaban paseándolo por la isla, y cómo encontraron su cuerpo. Eso fue muy impactante. Yo, de verdad, bueno, Es decir, yo tu creo que primer para impacto, perdona, el titular o la noticia que llegas es que han encontrado sin vida a Edwin Arrieta, o ya conectas con la noticia no, con todo yo el contexto. cuando yo me metí a la noticia era descuartizado, médico colombiano, Madre mía, ya el titular fue descuartizado. Entonces, madre mía. sí, yo cuando lo leí, no, es que yo no lo podía creer, porque no sé, porque uno piensa que al entorno de uno, a la gente que uno conoce, no le pasan esas cosas. Ujú. Y menos, Hiciste ademán de escribirle, no sé, pregunto, ¿hiciste ademán de escribirle para saber si aquello que se estaba diciendo era cierto, o ya veías que estaba todo lleno de esa información y le diste... no, no, yo después comencé a leer noticias solamente, solo noticias. Sí, Creo, un mensaje en su Facebook, sí, y, pero ya, mi amiga, ella sí. seguía en Colombia, y le pregunté si podía ver alguna noticia allá, y claro, efectivamente ya salían las noticias en Colombia, y nada, de ahí no me he despegado. En realidad he seguido muy, muy de cerca todo lo que ha ocurrido, cómo han ido sucediendo las cosas. eh, y Entiendo que tú te quedas en shock, ¿no? Esto debe ser un shock para una persona que ya lo es para la gente que leemos este tipo de noticias y no tenemos un vínculo con los personajes, para una persona como tú, ¿no? Que has tenido ese vínculo y de hace años, porque veremos que es un vínculo de hace más de una década. Entiendo que uno se queda en shock, ¿no? Y especialmente por cómo fueron los acontecimientos, los macabros acontecimientos. yo creo que eh, a uno la atormenta ¿Sí? cuando es la Claro. forma en que murió, la forma en que lo dejaron desparramado por la isla entera. Creo que eso es lo más chocante, porque una persona, yo puedo estar viva hoy día, mañana puedo morir, me atropella, no tengo un accidente, o qué sé yo, no sé, nadie tiene la vida comprada, pero enterarte que alguien que tú Claro. conoces es muerto de esta forma, y con la crueldad que se hizo, claro que es chocante, y es lamentable. Al principio uno no lo cree, otro rato lo cree. Yo no me despegué del teléfono, creo que como 4 o 5 días, viendo noticias, 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 leyendo cosas. Eh, y la verdad es que el primer día fue bien caótico, estuve con angustia muchos días. También recé mucho por él, prendí muchas velitas. eh, y nada, se escuchaba, aquí se escuchó en la televisión, creo que un par de días, pero muy por encima. No, no Ujú. fue, no fue una noticia para Chile, en realidad. No ha tenido en Chile un impacto mediático como en otros países, especialmente No, aquí en España, que no, está acá en siendo Chile no ha tenido ese impacto. No, no ha tenido ese Ujú. impacto.
Claro, Y pero para ti personalmente sí. para mí, claro, para mí y la gente que yo le había hablado de él, habían amigas que también habían hablado con él por hacerse algún tipo de cirugía o algo así, entonces eh, sí, fue muy impactante. La verdad es que para mí fue, al principio no me lo creía, después ya con toda la evidencia que había, llegué a pensar en algún minuto que no se trataba de él también, al principio, ¿cierto? Mm, Pero conociéndolo, como viajaba por todo el mundo, yo había estado hablando con él en diciembre del año pasado, ujú, en diciembre del año pasado, y él andaba en España. ujú. Eh, y nada, hablamos así como de cosas, bueno, qué bueno, cuando vuelvas a ver si nos vemos en Santiago, sí, claro, y nunca coincidimos, yo nunca pude ir cuando él venía. Claro. Entonces, pero siempre estábamos como en contacto, siempre hablábamos de nada, Ahora de iremos a, la sí, vida de... iremos a buscar ahora esa relación. Es curioso porque dices estaba en España, que era un país que él adoraba y era un país donde supuestamente, según ha trascendido, él quería abrir alguna de sus clínicas, incluso establecerse aquí, no sé si en Madrid o en Barcelona, la ciudad donde yo estoy. Pero en fin, vamos, si te parece, a conectar tu historia con la de Edwin. Creo que fue 11 años atrás. Vamos a viajar al pasado, 11 años. Tú tenías, no sé si 38, y estabas pasaste por un proceso complejo tras tener una niña, ¿no? Yo me embaracé, sí, claro, yo me quedé embarazada de mi hija pequeña Ujú, y tuve un embarazo muy complejo, engordé mucho, tuve muchas complicaciones además de salud y eso hicieron que yo además cogiera mucho peso. ujú, Entonces estaba mal porque nosotros las mujeres somos pretenciosas, porque la sociedad también nos hace ser un poco más pretenciosas. ujú. Entonces no me aceptaba como había quedado y di con él por las redes sociales, alguien lo mencionó y comenzamos a hablar y yo me quería operar así como ya, me quiero ir mañana a operar. Y él me dijo que no. Es decir, tú buscabas un especialista Sí, para operarte, y viste que hablaban de él haciendo alguna búsqueda en redes sociales y contactas con él a través de redes sociales, ¿no? a través de redes sociales y había muy buenos comentarios de él, me metí en la Ujú. página, había un médico que venía para acá, para Punta Arenas, que Sí. también operaba en la misma clínica donde operaba él. Ujú. Yo me fui a entrevistar con ese médico y me Sí. dijo que sí, que lo conocía, y por ahí ya tomé como más confianza. Y tengo también otro amigo que es médico, Sí. que averiguó sobre Edwin en Argentina, tenía buena reputación, trabajaba en una buena clínica y comenzamos a coordinar, comenzamos en realidad a planificar mi operación, mi Tu estadía allá. intervención. Claro, Cómo fue ese primer contacto con Edwin? ¿A través de redes sociales le escribes? Hola Edwin, entiendo, soy Jessica, tengo este sí, caso, me gustaría hacer esto, me gustaría saber su opinión. Entiendo que estos son los primeros mensajes, ¿no? sí, exactamente. Y después nos dimos los teléfonos, comenzamos a Sí. hablar. Yo quería, yo me quería operar muy rápido y él no me quería operar rápido. Ujú. Él no quería porque me decía que tenía que preparar mi cuerpo, tenía que bajar un poquito más de peso, que no era prudente. Ajá. Un consejo como un buen médico. Y, y yo fui obviamente haciendo lo que él me decía, él me iba guiando. Y luego, posterior a eso, ¿cierto? Pasó el tiempo, creo que 6 6 o 7 meses, ¿no? sí. Medio añito. O sea, Y tú estás medio añito, esto es importante, tú estás medio añito en contacto con el médico que te va a operar, pero él lo que te dice es no nos precipitemos, hagamos esto bien, necesitas de un proceso y de ahí que haya un preoperatorio que se alarga durante 6 meses, perdón, donde entiendo que él te debe dar consejos, ¿no? sobre qué hacer para prepararte de cara a esa operación. claro, durante ese tiempo yo me preparé, él me fue guiando
Y Ajá. además, él siempre me dijo que esto era un cambio de vida, que esto era un estilo de vida, que operarme no era mágico, yo tenía que continuar con gimnasio, haciendo ejercicios, deporte, porque si no, al cabo de un rato iba a volver a coger el mismo peso que tenía. Entonces, fue todo un proceso, él me acompañó en todo ese proceso. Muy bien. Él De te hecho, acompaña durante todo ese proceso y finalmente llega el día de la operación, que se hace en Buenos Aires, en la capital bueno, de Argentina. ¿Es así? claro, entonces yo tuve que viajar de Punta Arenas a Santiago y de Santiago a Buenos Aires. Ujú. Y en Buenos Aires, él, bueno, todo obviamente previa coordinación, Sí. eh, él me fue a recoger al aeropuerto Él, y ¿eh? Él personalmente viene a recogerte al aeropuerto. sí, en principio me había dicho que iba a enviar a una persona a recogerme Ajá. y, y después él me dijo, no, sabes que voy a ir yo porque vienes de lejos, hemos hablado tanto por teléfono, no nos conocemos personalmente, así es que voy a recogerte. Y él me estaba esperando en el aeropuerto. Ujú. Me llevó al hotel, no, me dijo, olvídate que te voy a operar ni al mismo día que llegues ni al otro día, debes reposar a lo menos unos 2 días para que puedas estar bien. No tenemos una diferencia notoria de horario, pero de todas maneras era un vuelo cansador, 3 horas de aquí a Santiago, 2 horas y media de Santiago a Buenos Aires. Ujú. Y no Y ibas sola, ¿no? Si me equivoco, no ibas sola, ibas con tu sobrina. mi sobrina no se fue en el mismo vuelo, ella se fue en el Ah, vuelo siguiente, al otro día vale. temprano, que Edwin también la fue a recoger. Claro, claro. Luego En, hablaremos porque se operó el mismo día, a ti por la mañana, a ella por la tarde. en realidad, mira, me dice tía, pero en realidad somos amigas. Y lo que pasa es que ella es más chica que yo. Vale, ella Entonces, es más chica. Y también me contabas que Edwin en todo momento estaba pendiente de tu marido también para informarle, ¿no? De ese proceso. claro. De hecho, cuando entré a pabellón, yo le dije voy a pabellón y Edwin, cuando salimos de pabellón, ya le había informado a mi marido que todo había salido bien y me dijo a mí, no te preocupes, tu marido ya sabe Ujú. y todos sabían. Y mi amiga se operó en la tarde. Por la tarde. Y estabais en Ella la misma habitación. claro, después nos llevaron, o sea, yo llegué primero a la habitación y ella llegó en la tarde. Ujú. ¿Cómo definirías la experiencia? Es decir, si tuvieras que hacer una valoración médica, tanto de la propia personal como la de tu sobrina o tu amiga, ¿qué No, valoración me harías de esas operaciones? nosotros quedamos felices, ambas. Ambas quedamos muy felices y muy contentas. Y eso fue en la parte que se ve, en lo que físicamente tú ves, el resultado que tú ves después. Pero además, en la parte como persona, él, El trato. claro, ese trato fue un trato muy, muy apañador, como le dicen ustedes, muy cercano, Cercano, de, sí, de mucha preocupación, porque nosotros después viajamos a Santiago y nos veníamos hasta Punta Arenas. claro. En todo el tiempo que él no nos fue a dejar al aeropuerto de vuelta porque él tenía una cirugía programada, Ujú. pero sí nos coordinó para que nos fueran a recoger al hotel y nos fueran a dejar al aeropuerto. Pero él salió de su cirugía, Jessy, cómo llegaron, Ujú. después cuando hicimos la escala, cómo están, después cuando llegamos a Punta Arenas, cómo sigues, al otro día cómo te sientes, no hagas esfuerzo, quédense quieta, ya habrá tiempo para hacer los ejercicios, de momento tienen que descansar un poco y luego de eso, bueno, comenzó toda la parte de rehabilitación de la cirugía que él también nos fue guiando de cómo, dónde teníamos que hacernos los masajes, qué tipo de masajes eran los que debíamos hacernos. Un acompañamiento, en realidad, desde el día que yo lo contacté para operarme hasta que me operó, luego llegué. Claro, que Yo, aquí hay una realidad, Jessica, y si tú me has comentado que hablasteis por última vez diciembre de este año aproximadamente, y han pasado 11 años,
quiere decir que tú, además de quedar contenta, a lo mejor de cara a posibles intervenciones, ¿no? Como fue el caso, creo que estabas... Siempre, No siempre tenías... siempre le he ido consultando a él y de hecho, de haberme hecho algo era con él. Yo siempre se lo decía a él, de hecho. No me voy a poner en manos de otro especialista si yo ya lo conozco a él. Entonces, claro, hablábamos esporádicamente. En diciembre hablamos también porque había escuchado yo una noticia de Santiago en una clínica que había fallecido una paciente que no tiene nada que ver con él, obviamente. Eh, y por eso creo que hablamos. Yo lo llamé porque me asusté por el nombre de la clínica que salió, pero ¿Sí? finalmente él no tenía ninguna relación con eso, nada, absolutamente nada. Y por eso fue que hablamos un ratito por teléfono. Y este año hablamos creo que 2 o 3 veces. Y antes, como te digo, de irme a Colombia, yo le había dicho que iba para Colombia ¿Sí? y le dije, bueno, no nos vemos en Chile, en una de esas nos vemos en Colombia. Y me dijo, no, es que yo voy a estar en Chile. Y hasta ahí quedé. Y después me dijo, voy a hacer un viaje, pero tampoco le pregunté, Claro, claro, claro. No, porque no era no, que habláramos tampoco de nuestras vías, o sea, no, no. hablábamos de ciertas cosas, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Tu trabajo? ¿Qué sé yo? No, cosas como esas. Para Y que quede claro a la gente, para que le quede claro a la gente, no erais amigos, no teníais una amistad especial, pero sí que había una buena relación profesional y tú, cuando necesitabas de consejos o requiriste de esa operación, acudiste a él y como te dio buenos resultados, mantuvisteis esa relación durante todos estos años y entiendo además que si la mantienes es porque tampoco te llega ningún background o ninguna queja de algo relacionado con él, ¿no? Tú estás en Chile, allí él solía operar bastante, tenía algunas clínicas. Tú en este tiempo, entiendo, si no me lo comentas, no has leído ni nadie te ha llegado con una opinión negativa sobre su faceta profesional. nada, absolutamente nada. De hecho, él operó en Viña del Mar un tiempo, Sí. nunca escuché nada. Uh-huh. Cuando a mí me tocó investigar, porque uno también investiga el médico, ¿cierto? Dónde trabaja, qué es lo que hace, si tiene algún tipo de denuncia o algo así, yo no Ajá. encontré absolutamente nada, nada, nada negativo de él. Y ahora cuando ocurrió lo que ocurrió, ¿cierto? Ya Sí. estaban como escalofríos hasta mencionarlo. Eh, Cuando ocurrió esto, acá creo que salieron como 2 pacientes hablando de él, pero tampoco había ninguna denuncia formal, nadie mostró alguna denuncia que, que fuera comprobado, Uh-huh. nada, De todas formas, quiero dejar claro esto para la gente que nos está escuchando. Esto no tiene nada que ver con el crimen sobre Edwin Arrieta. Es decir, aquí lo que estamos ahora es hablando con Jessica, que ha tenido la deferencia de hablar con nosotros, porque ha sido paciente de Edwin Arrieta, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha sucedido en Tailandia. Estamos hablando de un atroz crimen y se tiene que hacer justicia por ese atroz crimen. Antes, esto es importante, quiero dejarlo claro, simplemente como estamos contextualizando el tema de las operaciones y luego veremos que en algunos medios de comunicación, aquí en España especialmente, salieron algunas noticias algo difusas. Me ha parecido interesante contar y estar contando con el testimonio de Jessica. Si te parece, te voy a poner algún audio de Edwin, de los que me enviaste, y me lo contextualizas. Me dices en ese momento a qué se estaba refiriendo, pero vais a escuchar esa relación de paciente profesional, pero cercana en el audio. A ver, por ejemplo, este. No necesitas ni bléfaro ni lifting. Déjate la locura. Está súper bien así. Que va con Por lo este. menos lo que se ve en la foto. No sé, tendría que verte personalmente, Jessy, pero en la foto no necesitas nada de eso. Aquí vemos que te llama Jessy, en la foto no necesitas nada de eso, déjate de esto. ¿Qué te estaba diciendo, Jessica? Claro, yo le estaba consultando que quería hacerme una blefaroplastía, entonces él me decía, pero ¿por qué te vas a hacer algo si te ves muy linda, estás muy bien, estás regia?
no te hagas nada todavía, la cara es complicado intervenirla, hay que intervenirla cuando es necesario. Y por eso me estaba diciendo eso. Claro, Claro, fíjate lo que te decía, mira. La verdad, te voy a decir una cosa, estás espectacular. ¿Eh? Te animaba y luego Sí. hacía esta reflexión, creo, y este va a ser el último audio que vamos a poner ya de él, porque lo he prometido, y hacía esta La reflexión. cirugía, como se lo digo a todas las pacientes, es el inicio de un estilo de vida nuevo, que si se quiere mantener hay que perseverar y dedicarse a la vida saludable, tanto en gimnasio o en deportes como en la alimentación. Estos audios que estamos escuchando son audios que Edwin Arrieta en su día le envió a Jessica Andrade, que es el testimonio que hoy tenemos con nosotros. Aquí te estaba explicando algo de la filosofía, ¿no? De la cirugía, Jessica. Sí. Lo que pasa es que yo antes de operarme, Sí. hablamos mucho del tema de cómo uno tenía bueno, yo toda la vida había hecho deporte, siempre he hecho deporte, sigo haciendo deporte. Uh-huh. Y él, claro, él me decía que era súper importante que una vez uno se opere, no solamente prepararse para la operación y que con eso, por arte de magia, tu vida se solucionaba y te podías tragar todo lo que encontrara. Entonces él decía que no, y que es verdad, ¿cierto? Todos sabemos que hay que cuidarse, la alimentación, el deporte, los excesos y todas esas cosas. Entonces él antes de operarte o hacerte algo siempre decía lo mismo y siempre repetía. Y a mi amiga le decía lo mismo. De alguna forma, cuando empezamos a hablar hace unos días tú y yo, me comentabas que te gustaría hacer esta intervención para hacer algo así como una intervención de justicia divina, ¿no? Ante algunas informaciones que habían salido que tú pues te interesaba de alguna manera prestar ese testimonio para explicar tu experiencia personal y desmentir algunas de las cosas que tú habías leído y has leído sobre Edwin. ¿Qué me quieres decir sobre esto, Jessica? O sea, a mí me parece que primero uno tiene que respetar a la gente que ya no está. Él murió y de una manera muy terrible y nada, absolutamente nada, justifica que a alguien lo maten de esa forma, lo distribuyan por todos lados. Y lo otro es que yo creo que el respeto por la familia, por su madre, que es anciana, su padre, su hermana, él tenía una sobrina, que es pequeñita, su sobrina de tener unos 8 años. Sí, la hija de Darling. La hija de Darling. Y no ha habido respeto. A mí no me toca juzgar cómo alguien haga o no su trabajo. Pero creo que uno tiene ciertos códigos en la vida, en su comportamiento diario, en su forma de ser, de trabajar, y me parece que han abusado los medios de comunicación, sobre todo españoles, por tener un poco más de rating, por tener más sintonía. Han inventado cosas, han dicho cosas que no saben. Claro, a lo mejor habían reclamos, a lo mejor por ahí alguien no quedó contento, no siempre Claro, todo el mundo queda contento, ¿cierto? claro. El tema de la cirugía tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con una preparación previa. Entonces, uno no se puede meter a opinar sobre el trabajo de cierto profesional si tú no conoces, si tú no sabes, además no sabes. O sea, hay periodistas que a duras penas y saben hacer periodismo, menos saben de medicina. Entonces, la forma en que lo han irrespetado, su memoria, su familia, su entorno, sus amigos cercanos, eh, hay gente que está sufriendo por esto, hay gente que ya no lo va a tener. Entonces, ¿por qué no haces noticia, no sé, de otras cosas, o te enfocas en otras cosas? ¿Por qué en desacreditar a alguien que ya no está? No, y además, como he comentado antes, que la desacreditación profesional no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha sucedido.
Es decir, estamos hablando de un crimen atroz, estamos hablando de que él es la víctima y yo estoy de acuerdo contigo. Son profesiones de riesgo, son profesiones donde es imposible que muchas veces todo el mundo quede contento, ¿no? con nuestro trabajo. A mí también me pasa, aplicado a mi trabajo. El día que yo fallezca, habrá gente que me recordará como una persona que hizo bien su trabajo, pero estoy convencido de que también si alguien quisiera hacer daño, podría decir cosas malas de mí, pero es que yo no veo ninguna relación en buscar cosas de la vida profesional de una víctima con lo que ha sucedido. Pero además, si buscas, también tienes que cerciorarte de que las cosas que se digan al menos sean ciertas. Aquí vemos, por ejemplo, esta noticia, ¿no? Esta noticia es de una canal de televisión aquí en España, 4, dice, varias denuncias arrojan dudas sobre la ética de sus operaciones y la seguridad de los pacientes. Pero esas denuncias, ¿hay acá en tu país? ¿Tenéis constancia de esas denuncias? Pregunto. No. Aquí, cuando pasó lo de Edwin, un canal de televisión lo mencionó un día por la mañana y hablaron de unas denuncias, pero como no estaban acreditadas, como no había sustento sobre esas denuncias, nadie más habló de esas denuncias. Claro, Y claro. aquí, en verdad, aquí no se ha escuchado nada de eso. Nosotros no tenemos antecedentes de que él haya, y él operaba muchas pacientes en Chile, muchas. Él Sí, sí. venía todos los meses para acá y venía a estar 15 días. Sí, Entonces, sí. aquí no se ha escuchado nada en el tema profesional. En la parte personal de él, la verdad es que yo lo conocí en el ámbito profesional y por ahí cruzaba ciertas conversaciones con él durante el año, pero a mí me parecía una persona correcta, conmigo se portó profesionalmente correctísimo. Eh, Él siempre hablaba de su familia. Cuando yo lo conocí él en Buenos Aires, él quería volver a Colombia. Cuando él volvió a Colombia, a mí me contó que estaba ya en Colombia, que se había ido a Colombia, porque yo le había hablado por una amiga para Buenos Aires y me dijo, no, Jessy, sabes que yo me voy a devolver a Colombia. Y después cuando se volvió a Colombia me dijo que se había devuelto a Colombia, me contó. Y cuando volvió para Chile, también me envió un mensaje de que venía a Chile, también para que yo supiera, porque como siempre estábamos en contacto por el tema de las amigas, y la verdad es que yo nunca escuché nada malo de él, profesionalmente nada malo de él, y en la parte personal yo no me puedo meter tampoco, y no me No, puedo... ahí en la parte personal no te preocupes porque no nos vamos a meter, es una cosa que no, es un terreno personal precisamente y a mí no me interesa. Supongo que te hace daño leer titulares así, ¿no? Edwin Arrieta y los supuestos vínculos con el narcotráfico. Claro, o sea, él podría haber sido, no, el narcotraficante claramente no era. Te aseguro que no. O sea, no tenía ese perfil bueno, yo no conozco los perfiles de los narcotraficantes, pero él no se veía una persona que se ganara la vida fácil. Él trabajaba duro, trabajaba mucho, operaba hacía muchas cirugías, siempre estaba trabajando. Entonces, yo no creo que, o sea, tampoco puedo no sé, ni siquiera puedo hacer un comentario sobre eso porque en verdad pero así de lo que yo lo conocí es imposible que una persona que trabaje tan duro como él esté ligado a ese tipo de negocios, no. Jessica, han pasado ya casi un mes y medio desde que conocimos de ese crimen con un autor confeso que es este señor que no te voy a nombrar para evitarte malos ratos. ¿Qué es lo que esperas tú como ciudadana, como Jessica y como persona que tenía ese vínculo con Edwin Arrieta? ¿Qué es lo que esperas que suceda en los próximos meses? Yo espero que esta persona sea condenada, sea juzgada en la magnitud del delito que hizo, no con pena de muerte. No estoy tampoco de acuerdo con eso, yo soy bien creyente. Uh-huh. Además que creo que morir sería un favor que le hagan, porque te mueres y ya, él se moriría y él tiene que pagar, y tiene que pagar ahí donde está, metido en una cárcel de Tailandia que si son tan duras como dicen, ahí es donde él tiene que estar.
ahí es donde él tiene que pagar. Estás en la línea de la familia, entonces rechazas la pena de muerte, pero una condena o una sentencia contundente y que pague en Tailandia, que es donde sí. presumiblemente, hablo presumiblemente porque hasta que no haya juicio ya sabéis que nosotros al menos tenemos que tomar esa precaución, pero donde se cometieron esos hechos. Claro, entiendo que tú empatizas muchísimo como lo hacemos todos, ¿no? Pero tú al conocerle a él personalmente, con la familia y ponerse en la piel de esa familia que todavía mes y medio después no ha podido ni dar sepultura, ¿no?, a Edwin por las circunstancias del crimen y porque además fue en un continente distinto, a tanta distancia y con esas incertidumbres, interrogantes. Entiendo que cuando piensas en ello, para ti también debe ser duro, ¿no? Te entristece. Claro. En realidad pienso siempre que me recuerdo de él o veo alguna noticia, pienso en la mamá, en el papá, en la hermana, en su gente, en su cercanía, en su entorno que él tenía, cómo lo han pasado de mal. Finalmente, en todo esto que ha pasado, han terminado, o sea, el muerto ha terminado siendo culpable de su propia muerte. Así lo han querido mostrar muchos medios de comunicación. Realmente yo no sé cómo hay gente que está en las redes sociales, en YouTube, haciendo videos y hay una persona que siempre comenta y ya ni lo veo, cosas que no son o tremendos titulares, esto va a dar un giro, esto va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Nada va a cambiar. A él ya lo mataron, lo descuartizaron, lo regaron por todos lados y hay un nombre y un autor confeso sobre lo que pasó. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Lo van a dejar libre? No lo van a dejar libre, no deberían. Yo espero en Dios que no lo dejen libre, que él pague lo que hizo. Entonces, hay un medio de ¿Son Soles? Sí, es un programa de televisión que llevan unos días con una Hicieron, racha bastante... hicieron hasta una broma. Sí. Entonces, Tres personas la misma broma, además de aquella frase desafortunada de la mala suerte de Daniel Sanchos que fue a parar con un tipo como Edwin. a ver si esa gente que está en ese programa y tiene familia, tiene hijos, tiene sobrinos, tiene familia, ¿cierto? A ver si le matan a alguien de su familia cercana de la forma en que murió Edwin. A ver si ellos van a permitir o tolerar o se van a reír, se van a ir a un set de televisión a hacer broma sobre la muerte de algún ser querido de ellos. Eso es un irrespeto, eso es una insensibilidad de otro planeta. Sí, una falta de empatía de otro planeta. Esperemos que eso no suceda, pero sí que es verdad que a veces parece que nos cuesta ponernos en los zapatos de los demás, a pesar de que en este caso debe ser algo facilísimo. Es decir, yo puedo entender que con algunas personas no empaticemos en algunas circunstancias, pero no poder empatizar en estas circunstancias, como bien has dicho, me parece del otro mundo, ¿no? Porque es que es algo, en fin. Uno no le anda deseando el mal a nadie ni que pasen este tipo de cosas, pero cuando pasan tienes que tener un respeto por la familia, por la persona que falleció, porque además tú tienes familia y tienes gente detrás tuyo, seres queridos, que si en algún minuto les llega a pasar algo, no estarías haciendo una broma sobre eso en un set de televisión, por un rating. Entiendo que como no tenías ese vínculo tan personal, no se te ha pasado, o sí, por la cabeza ir al funeral si ese día llega. La verdad, yo no conozco a la familia de Edwin, no los conozco de nombre, sobre todo a su hermana. Sí, a Él me habló alguna vez de su hermana, sus papás. No tengo una cercanía. Si estuviera más cerca, iría, así fuera como de lejos. Sí. Pero creo que cuando lleguen los restos de Edwin a su casa, con su familia, con sus papás, con su hermana, va a ser en una ceremonia tan íntima que me parece que ellos lo van a querer así, ¿cierto?
de una manera muy íntima. Bueno, también hay todo un pueblo que lo adora a Edwin, donde él vivía, lo querían mucho. Y seguramente Lónica. claro, y seguramente van a estar acompañados ahí de su gente, de su familia, de sus seres queridos. Yo espero que los restos de él puedan llegar pronto a Colombia. No he visto nada en las redes sociales sobre eso, si eso ya va a ser o no pronto, pero dado el hecho, yo creo que no va a ser tan pronto tampoco. Está complicado en el sentido de que al fin y al cabo son muchas partes las que todavía se están buscando, no se sabe hasta... Hay una fecha en la que se cierra la investigación, eso es cierto, que es el 28 de octubre, pero claro, la manera atroz de cometer no solo el crimen, sino el posterior descuartizamiento está complicando las cosas. Yo solo espero que no se haga un circo mediático, y no hablo por ustedes, hablo por los medios que ya sabemos, que llegado ese momento, por favor, se respete la intimidad de la familia y no se haga tampoco ahora un circo mediático con el dolor de esa familia. Ojalá y los puedan dejar en paz, que puedan darle una cristiana sepultura tranquilo, sin que la prensa esté detrás de ellos. Aquí en Chile no se habló mucho del tema, así que aquí no ha pasado nada, no se ha dicho nada de lo que se ha dicho en España. Claro, ¿no? suele pasar que en países, creo que son todos excepto Colombia y España, supongo que por proximidad con las personas, ¿no?, de esta historia, os tenéis que informar muchas veces del caso por lo que se está informando en España. ¿Crees, te lo pregunto a ti personalmente, por lo que te llega, crees que en algunos medios, o en todos, tú expresarás tu opinión, hay cierto blanqueamiento de la imagen de Daniel Sancho también por ser quien es? Pregunto, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. No sé si tanto por ser quien es, porque en realidad él no es nada. Es Claro, que realmente. en realidad él no es nada, ni era chef. Realmente todavía, fíjate Jessica, que todavía no sabemos ni lo que es, porque como ha mentido tanto, no sabemos, hablamos del joven chef, pero tiene 6 vídeos en un canal de YouTube y en esa casa tampoco era suya, y luego resulta que los socios de los restaurantes también se han desmarcado diciendo que básicamente ayudaba en tareas de relaciones públicas. Entonces conocemos muy poco de la vida real de Daniel Sancho. O sea, ¿tú crees que básicamente no tanto por quién es, sino por ser un ciudadano español? ¿Piensas? Yo pienso que fue claramente porque está ligado, ¿cierto?, a este actor. A Rodolfo y a su abuelo también, a Sancho Gracia. Claro, yo creo que por eso, y los medios de comunicación en España se dieron cuenta que por ahí podían tirar y sacar audiencia, sintonía, y le dieron con la noticia, y la volvieron viral, lo volvieron un circo, porque esa es la verdad, volvieron un circo. Desgraciadamente en este país, en nuestro país, tenemos ejemplos ya recientes de esto. No sé si pasa en Chile, si tenéis vosotros un tipo de programa, Fíjate no que sé no. si conocías Sálvame, por ejemplo, programas así. O sea, hay programas de mañana, pero se Sí, habla de la actualidad, de lo que está pasando, pero no se meten o sea, no se meten tanto en este tipo de cosas. Yo no esperaba, cruzan esas líneas. no, no se cruzan esas líneas. No sé si, bueno, porque será un país más chico, no sé, pero no, yo no he visto nada igual acá. Y han habido crímenes también acá en Chile, no de esa magnitud, pero no he visto este tipo de cubrimiento mediático, De ¿cierto? cobertura mediática, la cobertura y el circo que hay Y en el torno circo a... que se ha armado Ahora mira, tú puedes informar, tú a lo mejor si tienes sintonía y todos queremos saber, ¿cierto? Porque igual todos queríamos saber al principio de qué se trataba, que si estaban diciendo la Sí, verdad, sí. si todos queríamos saberlo, pero llegó un momento en que ya se supo todo y se comenzó para
para poder tener más sintonía, se comenzó a buscar que si tenía enemigos, que si estaba metido en el narco, que si era aquel, que la familia Sí. era peligrosa, qué peligrosa va a ser la familia, ese par de ancianos, qué peligrosos van a ser, de qué. O sea, es cosa de verlos y usar un poquito el sentido común. ¿Peligrosos de qué? Yo creo que el problema que hemos tenido en torno a este caso es que se ha convertido en un caso muy mediático. Hay una demanda informativa por parte de la gente y hay programas que para saciar esta demanda informativa son capaces de cruzar cualquier línea. Yo siempre lo he dicho, para mí informar no es necesariamente blanquear. Siempre que hay una demanda informativa es evidente que por desgracia la persona que ha quedado con vida es Daniel Sancho y es normal que se tenga que informar sobre los procesos en prisión, el proceso jurídico y todo esto. Sí que es cierto que no es lo mismo el qué que cómo estás informando, ¿no? Cuál es el código deontológico que tú usas a la hora de manejar esa información. Y hemos visto, yo siempre defiendo, intento decir que a veces pagamos justos por pecadores porque es verdad que lo que llega es lo más impactante, pero que también pienso que se está haciendo un tipo de periodismo algo más serio, que desgraciadamente queda algo opacado por lo que hacen en otros programas de televisión, que puedo entender, porque entiendo que este sentir que me has expresado es un sentir general en tu país, ¿no? O a lo mejor también en Colombia, entiendo si tienes amistades allí. Sí, claramente. O sea, es que ha sido demasiado la forma, la manera de informar mentiras. Otras, hay periodistas también serios, ¿cierto? A mí me gusta mucho, bueno, tu canal, Gracias. el de Trun, Tribunars. él, y Frank Cuesta. Yo creo que son los tres que veo. Bien. Creo que sí, que informan de una manera respetuosa, porque tienes que respetar a las víctimas, las víctimas son los daños colaterales, ¿cierto? Claramente hasta las víctimas por parte de Edwin, que son las mayores víctimas finalmente. Sí, sí. Por No, supuesto, es... la familia también de este tipo, que Sí. obviamente también uno no puede desconocer. A mí me da mucha pena siempre que veo a la mamá de él en las noticias y cómo la persiguen y ¿por qué la persiguen así? Ella es una mamá y las mamás, todas creemos que nuestros hijos, así te estén diciendo que es lo peor que hay, tú no lo vas a creer porque es tu hijo. Entonces Sí. tampoco respetan ese tipo de cosas, me parece. Tenemos un debate profundo por delante entre la necesidad de informar y saciar esa demanda informativa y hacerlo bien, siguiendo el respeto de las personas implicadas y nuestros propios códigos deontológicos. Yo espero que algún día entre los que podamos hacer algo de pedagogía nos escuchen, pero sí que es verdad que hay días que yo me frustro, soy el primero que me frustro porque, claro, ves las visitas que generan determinados titulares y lo entiendes todo, pero es bastante asqueroso, si me permites usar este vocablo, ver determinados titulares solo para vender y además en un tema tan sensible como este, porque mira, si es un tema frívolo, que dos osos se han comido unos donuts, como el otro día yo hacía en un directo, si quieres frivolizar con esta noticia, pero claro, estamos hablando de un crimen atroz donde, como bien has explicado, hay muchísimas víctimas. Yo siempre digo que no hay que competir en dolor. Dolor lo tienen todas las personas implicadas, pero es cierto que hay una víctima principal, que es la persona que ya no está aquí para contarlo, y luego está la familia directa, que son las víctimas directas. Luego víctimas secundarias y hablar de dolor, pues el dolor el que puedan sentir todas las personas implicadas en esta historia. Tampoco creo que se trata aquí de hacer una competición, me parece un ejercicio bastante insano. En fin, Jessica, muchísimas gracias por tu... No sé si hay algo más que quieras explicar, que no te he preguntado, si consideras que hay algo que puede ser interesante. No, yo creo que, bueno, por lo menos de lo que yo les puedo decir de él, que era una persona excelente, un médico muy profesional, espero que se haga justicia por su memoria,
por su familia también. Deseo que ojalá pudieran llevar pronto los restos pero eso no va a depender de lo que yo diga ni de lo que nosotros queramos, ¿cierto? Eso depende de un país totalmente ajeno a nosotros. Y nada, decirle a la familia que muy lamentable lo que pasó, y que lo siento en el alma. Empatizamos todos con esa familia. Jessica Andrade, quien fue paciente de Edwin Arrieta, nos ha contado en primera persona esa experiencia profesional con él, esa experiencia profesional de hace unos años, pero que había mantenido ese vínculo, cómo ha mantenido ese vínculo hasta el desgraciado crimen. Incluso nos ha aportado, ha tenido la deferencia de aportarnos también algunos audios para especialmente dar esa veracidad a la historia. Ya habéis visto que he puesto pocos y que es una cosa que tampoco me gusta especialmente hacer, porque entiendo que las personas allegadas a Edwin, escuchar la voz de Edwin, pues les debe remover y no es de recibo, pero a veces necesitamos de esos documentos para que los espectadores, en este caso nuestra audiencia también, pueda darle la credibilidad que merece tu testimonio. Jessica, muchas gracias desde Punta Arenas, me has dicho a 3 horas y media de Santiago de Chile, para que la gente lo ubique. Sí. Muchas gracias por invitarme y por poder aportar un granito de arena a la memoria de Edwin. Esta es tu casa, ya lo sabes. Cualquier cosa que tengas en los próximos días o que creas interesante, aquí estaremos. Te voy a pedir que no te vayas, luego nos despedimos bien, y reiterarme en el agradecimiento de que hayas querido contribuir y además lo hayas hecho a viva imagen, es decir, estando tú, mostrando tu cara y aportando esos documentos. Gracias de verdad. Okay. Que tengas un feliz día. Lo mismo para ti. Y a todos vosotros, ya veis, hoy es un testimonio algo más duro, algo más sensible, bastante más duro, bastante más sensible. Escucho, a ver, si queréis mandarme notas de voz, sí que las escucharé, y es este número de teléfono, 671-638978, 671-638978. ¿Qué os ha parecido el testimonio de Jessica? ¿Qué os ha parecido la charla? ¿Os ha gustado? ¿Qué es lo que más os ha impresionado? Si hay algo que no os ha gustado y hacéis una crítica constructiva, especialmente de cara a este señor, a las invitadas, por favor, déjenmelas tranquilas a cara a este señor. Si hay algo que no les ha gustado, pues también recibimos críticas constructivas. 671-638978. Y me gustará leeros también, me gustará leer vuestros comentarios en la caja de comentarios del vídeo, ¿de acuerdo? Un auténtico placer pasar un día más con vosotros. Hoy tocaba también charla. Como siempre os digo, a disfrutar de lo que queda de jueves, dependiendo de dónde estén. Hay gente que a lo mejor le queda todavía toda la tarde de jueves y otras personas lo están consumiendo. Incluso alguien está ya viendo este vídeo en viernes. A todos ellos, que disfrutéis de vuestros respectivos días. Y ya sabéis, como siempre os digo, un besito para ellas, abrazo para ellos. Nos vemos pronto por ahí.